Tienen una gran pancarta que dice: vengan aquí, contrátennos, que trabajaremos por 10 céntimos a la hora, porque con 10 céntimos a la hora compraremos el arroz que necesitamos para sobrevivir. Vengan aquí a rescatarnos de nuestra circunstancia. Por eso cuando Nike llega allí, esa sociedad lo considera un regalo del cielo. Nos pasamos por un vertedero de basura en República Dominicana para escarbar. Siempre solemos hacer este tipo de cosas. Todo eso de ahí, todas esas cajas, salieron del vertedero. Un día encontramos un buen montón de documentos internos de Nike sobre precios. Nike asigna un plazo de tiempo para cada operación. ¿Y saben de qué plazos de tiempo hablan? Ni siquiera hablan de minutos. Dividen el plazo de tiempo en 10 milésimas de segundo. Y cuando llegas al final de las 22 operaciones, los trabajadores disponen de 6,6 minutos para hacer una camiseta. En República Dominicana pagan 70 céntimos a la hora, por lo que 6,6 minutos es igual a 8 céntimos. Estos son documentos de Nike. Los salarios suponen un 0,3% del precio de venta. Esta es la realidad, es la ciencia de la explotación. ¿Qué ocurre en estas zonas de las que se benefician las corporaciones? Pues que pronto se tienen que marchar de ese país porque los sueldos empiezan a ser demasiado altos. ¿Y por qué está pasando eso? Porque la gente ya no está desesperada. Entonces dicen: vale, ya hemos utilizado a toda esta gente desesperada, ya están gordos, sanos y ricos. Vayamos al siguiente país desesperado, démosles empleo y elevemos su nivel de vida. En 1940 sucedió algo que marcó el comienzo de una nueva era. La era de la capacidad de sintetizar y crear a una escala ilimitada nuevos compuestos químicos que nunca se habían visto antes en el mundo. Por ejemplo, si querías podías ir a un químico y decirle: mire, quiero un compuesto, por ejemplo un pesticida que aguante a lo largo de la cadena alimenticia, pero no quiero tener que renovarlo continuamente. Así que haga que sea relativamente indestructible. Entonces él iba y ponía 2 moléculas de benzina en la pizarra, le añadía un cloro por aquí y otro por allá, y así es como el DDT. Se empezaron a acumularse hasta el punto de que ahora sabemos que los compuestos químicos sintéticos que han inundado nuestro lugar de trabajo, nuestros productos de consumo, nuestro aire, nuestra agua, producen cáncer, malformaciones en los recién nacidos y otros efectos tóxicos. Y lo que es más, la industria, o al menos la mayoría de las industrias, han tenido conocimiento de esto y han intentado trivializar estos riesgos. Si cojo una pistola y le disparo, esto es un crimen. Y si le expongo a compuestos químicos que sé que le van a matar, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que tardo más en matarle. Nos encontramos en medio de una gran epidemia de cáncer. Y no tengo la menor duda, y tengo una base de documentación para afirmar que la industria es en gran parte responsable por esta arrolladora epidemia de cáncer, en la que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres enfermarán alguna vez de cáncer durante su vida. Esto claramente demostró que habían mentido descaradamente. Los documentos describían zonas de inflamación crónica en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el bazo, problemas de reproducción y otras series. Más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo. Podrían suponer un riesgo para la salud. Y yo, por supuesto, como consumidor, pienso que ¿por qué habría que correr ningún riesgo?
Las vacas de las granjas factoría no son las únicas víctimas de los productos de Monsanto. Grandes áreas de Vietnam fueron deforestadas por el ejército de Estados Unidos utilizando un agente químico de Monsanto, el agente naranja. Monsanto llegó a un acuerdo extrajudicial, pagando casi 80 millones de euros de la época por los daños, aunque nunca admitieron su culpa. Una noche estaba durmiendo en Brewer, Maine, y me desperté con una fiebre terrible. Me quemaban los ojos. Miré por la ventana al río y estaba lleno de espuma blanca. Se deshacen de los desechos en la fábrica de papel. En aquella época yo conocía aquel mundo. Había vendido combustible a las fábricas de papel. Conocía a todos los propietarios. Había estado en la política y conocía a la gente en las ciudades. Sabía que nadie que trabajara para... Los especuladores que negocian en los mercados no son tipos que tengan una fibra moral especial. Cuando hay cuestiones medioambientales, parece como si a ellos no les afectara. Ellos ven los dólares y ¿quién se entera de estas cosas? En Multinational Monitor hemos confeccionado una lista de las corporaciones más criminales de los años 90, revisando todas las multas penales pagadas por las corporaciones durante la década. Exxon se declaró culpable en relación con los cargos penales federales del vertido del Valdez y pagó unos 120 millones de euros de multa. General Electric fue encontrada culpable de fraude al gobierno federal y pagó una multa de unos 9 millones de euros. Chevron de infracciones medioambientales y pagó una multa de 6 millones de euros. Mitsubishi por la ley antimonopolio más de 1,5 millones de euros. IBM por exportaciones ilegales pagó casi 7 millones de euros. Kodak culpable por infracciones medioambientales. Pfizer, fabricante de fármacos, culpable por infringir la ley antimonopolio. Odwalla, culpable por infracciones en temas de sanidad y consumo. Sears, culpable. Blue Cross Blue Shield, culpable. Hyundai, Bristol Myers, Daewoo, Georgia Pacific, Korean Air, Alcoa, BAF, Toyson. Roche, culpable por infringir la ley antimonopolio, pagó una multa de más de 400 millones de euros. Una vez más, nos enfrentamos al problema de si el hecho de obedecer la ley o no sale o no económico. Si el riesgo de que te pillen y la multa es menor de lo que cuesta cumplir con la ley, las corporaciones lo toman como una decisión estratégica. Supe, me quedé pasmado. Estamos dejando una herencia terrible de veneno y destrucción, nietos de nuestros nietos, generaciones que aún no han nacido. Algunas personas llaman a esto tiranía intergeneracional, una forma de impuesto sin contrapartida que impondremos a las generaciones venideras. Es una gran equivocación. Se puede considerar a la corporación como psicópata. Si tomamos la corporación como una persona legal, puede que no sea tan difícil comparar esa psicopatía del individuo con la posible psicopatía de la corporación. Podríamos analizar una por una las características que definen a esta patología en particular y ver si son aplicables a las corporaciones. Les serían aplicables todos los síntomas y, de hecho, en muchos sentidos, la corporación tiene el perfil prototípico del psicópata. Si la institución dominante de nuestro tiempo ha sido creada a imagen de un psicópata, ¿quién tendrá la responsabilidad moral de sus acciones? ¿Puede tener opiniones morales un edificio? ¿Puede tener un edificio responsabilidades sociales? Si un edificio no puede tener responsabilidad social, ¿qué significa decir que la puede tener una corporación? Una corporación es simplemente una estructura legal artificial. Pero la gente que participa en ella, sean sus accionistas, sus ejecutivos o sus empleados, todos ellos tienen responsabilidades morales. A
Analizar una corporación es como analizar al propietario de un esclavo. Tienes que distinguir entre la institución y el individuo. La esclavitud, por ejemplo, u otras formas de tiranía, son intrínsecamente monstruosas, pero puede que los individuos que participan en ellas sean las mejores personas que te puedas imaginar. Bondadosas, simpáticas, buenas con sus hijos, incluso buenas con sus esclavos, preocupándose por otra gente. Como individuos pueden ser cualquier cosa. En su papel institucional son monstruos porque la institución es monstruo. Hay que tener verdaderamente una mente cruel. Pensar así es incluso una guerra contra la evolución. Pero está claro que los beneficios son para ellos. Durante 21 años nunca dediqué un solo pensamiento a lo que estábamos quitándole al planeta o haciéndole al planeta con la fabricación de nuestros productos. Y en el verano de 1994 empezamos a oír preguntas de nuestros clientes que no habíamos oído nunca antes, como ¿qué está haciendo vuestra compañía por el medio ambiente? Y no teníamos respuestas. La verdadera respuesta era no mucho. Y aquello molestó a mucha de nuestra gente, no tanto a mí como a ellos. Entonces, un grupo de nuestro departamento de investigación decidió reunir a un grupo de gente proveniente de nuestros centros de todo el mundo para evaluar la posición medioambiental en el mundo de nuestra compañía y empezar a dar respuesta a estos clientes. Me preguntaron si podía hablar a ese grupo, darles un discurso inicial para lanzar a este nuevo equipo con una visión ecologista. Pero yo no tenía una visión ecologista y no quería dar ese discurso. Y justo en el momento propicio me cayó este libro en las manos, el libro de Paul Hawking sobre la ecología del comercio. Empecé a leerlo desesperado por conseguir información que me pudiera inspirar y al poco de empezar a leer encontré una frase, la muerte del nacimiento. Era una expresión de E.O. Wilson a propósito de la extinción de las especies, la muerte del nacimiento. Y entonces me dije, Dios mío, debe llegar el día en que esto sea ilegal y no permitan más saqueos. Debe llegar. Y me dije, Dios mío, algún día la gente como yo terminará en la cárcel. La mayor institución de la Tierra, la más rica, la más poderosa, la más dominante, la más influyente es la institución de la empresa y la industria. La corporación es también hoy día el instrumento actual de destrucción. Esto tiene que cambiar. En el próximo episodio, la segunda parte, analizaremos la determinación de la corporación por extenderse y poseer todo lo que toca, desde la conciencia del público en los medios de comunicación hasta la mente indefensa de un niño. Desde los confines de la atmósfera hasta las más íntimas profundidades de nuestro ADN. En la primera de esta serie de 3 partes, vimos que la corporación moderna estaba ingeniosamente diseñada para crear riqueza a sus propietarios y en muchas ocasiones también permitirles evadir sus responsabilidades. Tanto en el interior como en el exterior del mundo corporativo, esto se considera un defecto fundamental en su diseño que amenaza la supervivencia de todo ser viviente. Antes de presentarles nuestras propuestas, hemos de la actitud de las corporaciones ante todo espíritu de vida, desde las zonas más remotas de atmósfera hasta las huellas más internas de nuestro ADN. The Corporation. Instituciones o psicópatas. La búsqueda de beneficios es una vieja historia, pero hubo un tiempo en que muchas cosas se consideraban o demasiado sagradas o demasiado esenciales para el bien público como para que se considerasen oportunidades de negocio. Estaban protegidas por la tradición o mediante regulaciones públicas.
Podemos empezar fijándonos en el surgimiento de la Edad Moderna con los primeros movimientos europeos de propiedad comunal de los siglos XIV, XV y XVI. La vida medieval era una forma de vida colectiva. Era brutal y desagradable, pero había un sentido de responsabilidad colectiva. La gente pertenecía a la tierra, y no era la tierra la que pertenecía a la gente. En este mundo europeo, la gente trabajaba la tierra de forma colectiva porque la veían como un bien común. Pertenecía a Dios y era administrada por la Iglesia, la aristocracia y los señores feudales como administradores de la creación de Dios. Con los Tudor de Inglaterra empezamos a ver emerger un fenómeno que era la parcelación de la propiedad en común, despojándose de su carácter público mediante leyes parlamentarias en Inglaterra y también en Europa con la propiedad privada. De modo que la tierra se convirtió en propiedad que se podía comprar y vender, creando de esta forma un mercado. Así que primero empezamos con las grandes masas de tierra del mundo que eran comunes y compartidas y las convertimos en propiedad privada. Después continuamos con los océanos, las grandes masas oceánicas comunes. Creamos leyes y regulaciones con las que los países podrían reclamar una determinada cantidad de agua junto a sus costas para explotarla. En este siglo hemos continuado con el aire y lo hemos dividido en pasillos aéreos que se pueden comprar y vender para el tráfico de los aviones comerciales. Y por supuesto, el resto ya es historia. Con la desregulación, la privatización y el libre comercio, lo que estamos viendo es otra parcelación, o si se prefiere, otra privatización de los bienes comunes. Una de las cosas que me parece muy interesante en nuestro debate actual es el concepto de quién crea la riqueza. La riqueza solo se crea cuando se posee de forma privada. Pero entonces, ¿qué es lo que se podría considerar el agua limpia, el aire puro, un medio ambiente seguro? ¿Es que no son también una forma de riqueza? Porque solo se convierte en riqueza cuando alguien le pone una valla alrededor o lo declara propiedad privada. Eso no es creación de riqueza, es usurpación de la riqueza. A lo largo de los siglos hemos ido privatizando cada vez más cosas hasta un determinado punto en que solo recientemente, digamos que en las 3 o 4 últimas décadas, hemos empezado a dar marcha atrás. Por ejemplo, los bomberos. Los bomberos en un principio eran compañías privadas. Y si no poseías en tu casa el medallón de la brigada de bomberos en cuestión y tenías un incendio, los bomberos pasaban de largo porque no los habías contratado. Poco a poco fue pasando a manos públicas como medida de seguridad. Esto es importante y no deberíamos cambiar de nuevo y pensar, ¿por qué no lo ponemos en el mercado para ver qué ocurre? Quizás se vuelva más eficiente. Creo que hay cosas en las que no deberíamos jugar con la confianza pública solo por arriesgarnos a conseguir una pequeña ganancia marginal en eficiencia que bien podría no darse. La privatización no significa que tomes una institución pública y se la des a una buena persona. Significa que se toma una institución pública y se la das a un tirano irresponsable. Las instituciones públicas tienen muchas ventajas secundarias. En primer lugar, que pueden plantearse el hecho de funcionar con pérdidas. Su objetivo no es el de conseguir beneficios. Puede funcionar con pérdidas gracias a las ventajas secundarias. Por ejemplo, si una industria pública de acero da pérdidas, puede proporcionar acerías y eso puede ser una ventaja. Las instituciones públicas pueden tener una propiedad contracíclica. Eso significa que pueden mantener el empleo en periodos de recesión para aumentar la demanda que te hace salir de la recesión. Las compañías privadas no pueden hacer eso en una recesión. Despiden a los empleados porque esa es la única forma de conseguir beneficios. Y hay otras muchas ventajas como esta que los economistas no calculan y que no forma parte de ese sistema fuertemente ideológico llamado economía, que evalúa ciertas cosas, pero no evalúa otras. Every time a forest falls, the GNP goes up. With every oil spill, the GNP goes up. Every time a new cancer patient is diagnosed, the GNP goes up. If we are to save ourselves, economists must learn to subtract. Hay gente que piensa que algún día todo será propiedad de una sola persona.
Y no hablamos solo de propiedades materiales, sino de derechos humanos, servicios humanos y esenciales para la vida. La educación, la salud pública, la asistencia social, las pensiones, la vivienda. También estamos hablando de la supervivencia del planeta. Las áreas que creemos que deben ser mantenidas como propiedad pública o bajo control público si queremos sobrevivir, como el agua y el aire. Incluso en el caso del aire, se ha comerciado con los permisos de contaminación. Aquí la idea es decir, miren, no podemos evitar arrojar dióxido de carbono, no podemos evitar arrojar óxidos de azufre, al menos no podemos evitarlo ahora mismo, de modo que estamos arrojando solo una cierta cantidad al medio ambiente. Entonces, digamos por ejemplo que la cantidad actual de óxidos de azufre es el límite, por lo que se crean permisos para arrojar esa cantidad y se otorgan a la gente que está contaminando para permitirle que siga en funcionamiento. Así ya se paga un precio por contaminar el aire. ¿No sería maravilloso que existiera un precio de este tipo para todo?